Pues vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. Si recordáis, el pasaje que estuvimos viendo es el final del capítulo 2 del libro del Génesis, donde se nos habla acerca de la creación de la mujer. Dividimos ese pasaje en 4 puntos. Vimos en primer lugar cuál fue la decisión de Dios de crear esa ayuda idónea para la mujer. Allí, en medio de toda aquella expedición de animales que fueron presentados delante de Adán, Adán movió la cabeza y dijo él para sí mismo, y por lo que vemos en el texto, que allí no había nada que fuera adecuado para él. Él los vio desfilar en parejas, todos con su pareja, pero no había ninguno allí que fuese soltero como él. Dice, aquí no hay nada que sirva para mí. Entonces Dios, segundo punto, a modo de resumen, Dios prepara al hombre para recibir esa ayuda idónea y lo somete a una anestesia general. Le quita una costilla y de esa costilla él hace a la mujer. El hombre, recordar, había sido hecho del polvo de la tierra. La costilla, la mujer es hecha de la costilla a un nivel superior al del hombre. Para que veáis que os ha dado una gracia especial ahí el Señor a las mujeres. Y Dios crea a la mujer, tercer punto, se la presenta al hombre y ¡ja! La sorpresa de Adán, ¿verdad? Cuando vio a Eva, él prorrumpe en una poesía. ¡Esta sí, por fin! Por fin esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Con esta sí puedo llevar adelante ese mandato de crecer y multiplicar y llenar la tierra. Con esta sí. Y luego vimos en último lugar, ¿verdad?, los 2 comentarios finales que Moisés hace de este asunto, dirigidos particularmente al pueblo de Israel y a nosotros, a nuestro tiempo, a nuestra generación. Dice que Moisés dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto lo dejo por un lado, con todas las implicaciones que vimos. Y luego también añadió, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Con todo lo que esto supone, ¿verdad? Terminamos viendo que esa desnudez es para el matrimonio. Para el matrimonio. Entonces, hoy lo que quiero, todo mensaje tiene que tener una explicación y una aplicación. Lo que vimos la semana pasada fue una explicación. Explicamos el texto en su contexto y ahora vamos a comenzar a aplicarlo para nosotros. ¿Qué lecciones podemos extraer de este pasaje en concreto? Porque este es un texto muy rico y muy citado en el Nuevo Testamento y tenemos muchas cosas que decir aquí. ¿Qué podemos aprender de este pasaje, hermanos? Primero, a pesar de que el hombre comparte con los animales el mismo modo biológico de existencia, como ellos, nosotros necesitamos comer, respirar, beber. Pero a pesar de compartir con los animales el mismo modo biológico de existencia, nosotros somos distintos, completamente distintos de los animales. El relato que tenemos aquí de la creación del hombre en el capítulo 1 y 2 y la creación de la mujer separa la visión cristiana del mundo de todas las otras teorías naturalistas y evolucionistas que os podéis encontrar acerca del origen del hombre. Estas teorías que son tan populares en los medios académicos de nuestra cultura y en la mentalidad de nuestros jóvenes que están siendo adoctrinados sin quererse dar cuenta o queriéndose dar cuenta en los institutos, colegios y universidades. Por este texto vemos que el hombre no es un homínido glorificado que solamente gruñía y que con la evolución, el paso del tiempo, adquirió la capacidad del análisis y la capacidad de hablar. Él no es una cosa intermedia entre los simios y nosotros. No, el hombre ya fue creado con las capacidades de pensar, analizar, hablar y hasta de hacer poesía. Así fue creado el hombre. Él ya fue creado así. Esas facultades superiores que vemos que el hombre tiene aquí no son el resultado de un largo proceso evolutivo, en donde el hombre, con el paso del tiempo, fue adquiriendo esas capacidades. No. Vemos que Dios ya lo crea así. Y de acuerdo a esta teoría, la teoría evolucionista, hubo una época en que los homínidos no tenían estas capacidades. Eran extremadamente primitivos y descendían de un ancestro común. Darwin nunca dijo que el hombre viniese del mono, sino que son 2 ramas diferentes.
Seríamos primos, por decirlo de alguna forma. Venimos de un tronco común, por un lado surgieron los monos, los simios, los macacos, y por otro lado el hombre, que fue diferenciándose, ¿verdad? Pero todos venían de un tronco común. Pero si creemos eso, hermanos, si nos rendimos ante esas teorías de la evolución, no tenemos cómo reconciliar el relato de la creación con esa teoría, de que el hombre llegó a través de un proceso largo evolutivo, en donde él adquirió la capacidad de pensar, de comunicarse y de hacer poesía, el arte, de ser subjetivo, de ser capaz de examinar las cosas, de tener conciencia de sí mismo. No hay manera de compatibilizar estas cosas, hermanos, no existe. El hombre ya fue creado así. El hombre les dio nombre a los animales después de su creación, como vimos la semana pasada, conforme a las características particulares que el hombre vio en cada uno de ellos. Y quedó claro, hermanos, por ese relato, que ningún animal estaba a su altura. Y es por eso que entonces la mujer es creada. La mujer fue creada a raíz de eso. Y él compone un poema cuando ve a su esposa, ¿verdad? Y quiero decir todavía, hermanos y hermanas, que esa es la base, hermanos. Esta es la base que los cristianos tenemos para hablar del respeto a los derechos civiles fundamentales. Precisamente por esto. Entre ellos el derecho a la expresión, el derecho de creencia, el derecho de religión. Existen algunos derechos, hermanos, que son inalienables a los seres humanos y de los cuales los animales no participan en ningún modo. Pero si quitamos esa distinción, y recordad siempre esta palabra, Dios es un Dios de distinciones, si quitamos esa distinción entre los humanos y los animales, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué derecho tenemos entonces nosotros de hablar de libertades civiles, religiosas o libertades fundamentales si somos iguales a los animales? Los animales, por tanto, tendrían los mismos derechos que nosotros. Pero a pesar de que la sociedad hoy en día es sacudida por estas teorías, comprobamos con mucha claridad que el hombre es diferente, es distinto. Es por eso que insistimos en estas diferencias, recordando lo que estamos viendo desde el principio de esta serie de estudios, que Dios es un Dios de distinciones. Cuando Él creó a los animales, Él creó al hombre por separado, distinto de los animales. Y cuando crea a la mujer es igual al hombre, pero distinta también. Recordemos esto, ¿verdad? Segunda lección que podemos extraer de este pasaje, hermanos. ¿Qué podemos extraer de aquí? Que el matrimonio no es una conveniencia social. Tampoco es una cuestión cultural, como dicen algunos, sino que se trata de una institución divina, basada en la creación del hombre y de la mujer. El matrimonio, por tanto, fue instituido por Dios allá en la creación, incluso antes de la religión. La religión vino después. La palabra religión viene del latín religare, volver a unir, volver a pegar. Pero mientras el hombre estaba en su estado de gracia, en su estado de inocencia, todavía no se había separado de Dios. En el estado de inocencia, Dios instituye, por así decirlo, el matrimonio. La religión viene después, es un tratar de volverse a Dios. Eso es lo que tratan de hacer las religiones, ¿verdad? Buscar caminos para ir a Dios, para reencontrarse con Dios, cada uno a su manera. Pero hasta ese punto no hacía falta. Adán y Eva andaban desnudos, no habían perdido la inocencia, y Dios ahí instituye el matrimonio entre ellos. La religión vino más tarde. La religión solo existe después y a partir de la caída. Antes de ella no existía la religión entendida como religación con Dios, volverse a unir a Dios. Porque en ese momento, hermanos, repito una vez más, Adán y Eva no estaban separados de Dios, no estaban. Es solo después de la caída que Adán necesita volverse a Dios, necesita religarse con Dios, y es ahí entonces donde se necesita de la religión. Pero el matrimonio, hermanos, el matrimonio es más antiguo que la religión. Por eso es que decimos que no podemos terminar con un matrimonio dentro de la iglesia por causa de la religión. ¡Ah, pastor, es que me casé con la mujer que no era adecuada para mí, me precipité!
O me casé con un hombre que no debía, yo pensé que iba a ser capaz de, y resulta que es un inconverso que no hay que hacer con él. Entonces me quiero separar de él, pastor. Pues la Biblia te dice que no. Eso no es un motivo para separarte. No tienes razón si quieres usar ese motivo. No es un motivo ese. La institución del matrimonio, hermanos, antecede a la religión. Y por lo tanto, tú y yo no podemos terminar con nuestro matrimonio en nombre de la religión. No se puede. No hay base bíblica para ello. Existen otros motivos por causa de los cuales, y ahí está la dureza del corazón del hombre, y lo veremos más adelante en el contexto bíblico general, que la Biblia habla de ellos, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, que podían dar lugar a la separación. Pero por este motivo no hay lugar para la separación. Dios instituyó el matrimonio para ser efectuado entre un hombre y una mujer. Eso es un matrimonio. El único matrimonio que Dios reconoce. Y recalco esto porque en nuestros días se está hablando de muchas clases de matrimonios que Dios no va a reconocer, que la Biblia no reconoce. Y esto lo vemos muy claro en el texto. Por lo tanto, el matrimonio es monogámico, un hombre y una sola mujer. No dos mujeres y un hombre, no un trío, no. Un hombre y una mujer, monogámico. Nada de poligamía ni nada de eso. Y heterosexual, un hombre y una mujer, no dos mujeres o dos hombres, no. Y consiste en la formación de lo que conocemos como una biounidad. ¿Qué es una biounidad? Bueno, algo que no puede ser separada a no ser por la muerte, y algo que es una unión para poder procrear y que la vida se siga reproduciendo. No hay otra forma. Dos mujeres no pueden reproducirse ni dos hombres, aunque usen hoy día métodos artificiales, ¿verdad?, para ello, o quieran aparentar que están usando métodos para reproducirse y de esas formas, ¿no? Y el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, apeló literalmente a este pasaje que estamos hoy estudiando cuando Él se opuso al divorcio por cualquier motivo. ¿Os acordáis de esto? Esto lo vimos en el Evangelio de Marcos y lo vimos también en el Sermón del Monte. Cuando Jesús le pregunta, ¿es lícito el hombre dejar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué dijo Jesús? Dice en Mateo 19:4, Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está citando literalmente este pasaje del libro del Génesis. Jesús dice que este pasaje fue histórico, tal como lo estamos entendiendo nosotros. Y si Jesús lo dice, eso va a misa. Es así, no hay vuelta de hoja que darle. No lo podemos interpretar de otra manera. Para Jesús fue literal y para nosotros tiene que serlo igual. No podemos ir en contra de Jesús. El Señor Jesucristo citó este pasaje que acabamos de leer y lo citó como base para decir que no se puede acabar con el matrimonio por cualquier causa, por cualquier motivo. Porque Dios nos hizo y nos juntó y dijo que seríamos una sola carne en el matrimonio. Y el mismo apóstol Pablo, el escritor de la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, utiliza este mismo pasaje ¿para qué? Para combatir la prostitución. Por ejemplo, en la iglesia de Corintio, hermanos, era una iglesia venía de un mundo pagano, donde existían unas costumbres muy paganas, la palabra corintianizar es como prostitución, son sinónimas. En aquel tiempo se utilizaba esa palabra para hablar acerca de la prostitución. Voy a corintianizar, ¿qué es? Me voy de por ahí, como algunos personajes políticos, ¿verdad?, de nuestros días que están ahora en boca de todos. Pues era eso, ir con prostitutas. Y Pablo se opone a eso y dice, el argumento que utiliza Pablo es el mismo que estamos viendo aquí. Utiliza esta misma base, este mismo argumento. Dice en 1 Corintios 6:16, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Si Cristo mora en mí, yo me voy con una ramera, estoy haciendo a esa ramera partícipe de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Y os tenéis que dar cuenta de las implicaciones de este pasaje, hermanos. ¿Cuántas implicaciones tiene? Que por el hecho de ser un pasaje real, histórico, el resto de la Biblia depende de lo que aquí se dice.
Pablo argumenta en base a este pasaje, Cristo argumenta en base a este pasaje porque lo consideran históricos, reales. No son fábulas, no son mitos, no son cuentos, es una realidad. Y todo el resto de la Biblia, hermanos, desde el desarrollo del Génesis, desde esos 11 primeros capítulos que os dije más de una vez, si fuesen quitados de la Biblia esos 11 capítulos, no entenderíamos el resto de la Biblia. No lo entenderíamos. ¿Y por qué pasa todo esto? No lo sabríamos. Si quitamos esto, hermanos, de la Biblia, el resto de la Biblia no tendría sentido para nosotros. ¿Entiendes entonces por qué luchamos desde los púlpitos? ¿Por qué los predicadores luchan desde los púlpitos contra la prostitución, contra la inmoralidad? ¿Por qué? En base a estas cosas, hermanos. Porque los hombres se han desviado completamente de la palabra de Dios, le han dado las espaldas completamente a Dios, no quieren saber nada de sus principios, de su ley, no quieren saber nada, le dan las espaldas a Dios continuamente y buscan dioses hechos a su imaginación, dioses capaces de poder aceptarlos, dioses que solo son amor, amor, amor. Pero Dios es justicia y tú cuando enfatizas mucho la cualidad de una persona, destacas su nariz, lo que estás haciendo es una caricatura. Si tú dices que solo Dios es amor, estás desfigurando a la persona de Dios. Dios es amor, pero Dios también es justo, santo y bueno. Amén. ¿Y qué ocurre? Que cuando un creyente en quien habita Cristo, por el Espíritu Santo, se une a otra persona, que es lo que está Pablo diciendo aquí, se vuelve una sola carne con esa persona. Si Cristo habita en mí, hermano y hermana, lo voy a llevar a una relación de esas, inmorales. Es lo que está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 16:6. Pablo usa este pasaje y lo cita en forma literal, hermanos, literal. Tercera lección que podemos extraer de este pasaje, hermanos. Es decir, que el matrimonio, pues, es el patrón de Dios para la humanidad. Ese es el patrón de Dios. Ese es el orden de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Este sería el patrón de vida. Lo normal es que cada uno de nosotros encuentre su pareja. Que encontremos nuestra media naranja o nuestra costilla, por decirlo así, ¿verdad? Y nos casemos. Esa es la voluntad y el plan de Dios. Con 6 propósitos. Ese plan contiene 6 propósitos que podemos ver en el texto y también en el resto de las Escrituras. Para ayudarnos mutuamente, el hombre y la mujer. Para eso, primer propósito. Y esto sí que lo podemos extraer de este mismo texto. Para el deleite y la alegría sexual. Sí, hermanos, tanto el hombre como de la mujer. Para la propagación de la raza humana de manera legítima. Y esto es evidente que está en el texto también. Cuarto, para la continuidad de la Iglesia por medio de una simiente santa. Cuando avancemos un poquito más en el estudio de Génesis vas a darte cuenta de que la simiente del hombre se separa. Hay 2 simientes ahí involucradas, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, la simiente santa, sería propagada dentro de esa línea de Set, que lo veremos más adelante, estamos aún entrando en el libro del Génesis. Pero para que veáis la continuidad de la Iglesia, porque nosotros somos Iglesia y venimos de ahí, de la línea de Set, hasta Noé, de Noé a Abraham, pasando por toda esta genealogía. Así que sería una forma para que esa simiente santa se perpetuara, ¿verdad? Y la implicación de esto lo veremos después. Para impedir la impureza sexual, hermanos. Esta tarde le pasé un enlace a Otoniel, que os lo puede pasar al grupo, para que lo escuchéis. Son 14 minutos, 14-15 minutos. Una charla, bueno, pues no es una charla, son 15 minutos de un podcast de César Vidal, de este jueves mismo, o sea, hace 4 días o 3 días, que habla acerca del avance de las enfermedades sexuales en el mundo. Cómo eso se está silenciando, no se dice mucho, no oís mucho de eso, pero cada vez las enfermedades sexuales se propagan con más facilidad. En medio de los jóvenes han perdido el miedo, el uso del preservativo les lleva a cometer errores en esa práctica. Es aberrante. Cada día crecen más las prácticas sexuales, a pesar de los medios, de las vacunas y de todas esas historias que hay. Sigue creciendo, porque hay mucha promiscuidad sexual. Entonces el matrimonio es para impedir eso, precisamente, que se tengan relaciones fuera del matrimonio. Nos imaginamos a Moisés cómo les estaría hablando a los israelitas ahora, allí, y diciéndoles, esto es así.
Moisés ya quería combatir la impureza sexual desde temprano. Estos mismos israelitas habían cometido ya el pecado de unirse a las moabitas y Dios había traído un juicio sobre ellos, matando a 25.000. Habría mucho que decir, pero no es este el tema de hoy. También nos sirve como una analogía entre Cristo y su iglesia, y esto lo vimos cuando estudiamos el libro de Efesios. Siglos más tarde vendría el apóstol Pablo a citar este pasaje también de forma literal, Efesios 5:28, y esto lo vimos cuando estudiamos la carta de Pablo a los Efesios. Dice allí: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Recordáis, verdad, estas frases? ¿Por qué el hombre debe amar a la mujer como a su propio cuerpo? Bueno, porque ella fue hecha de aquí, de una costilla, de su propio cuerpo. De su mismo cuerpo fue sacada la mujer. Por eso debemos amarla como quien ama a su propio cuerpo. Como Pablo nos dice aquí: el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Claro, ella fue parte de nosotros, de nuestro propio cuerpo, fue hecha de su costilla. Y dice Pablo en el versículo 29 de Efesios 5, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, nadie, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, dice Pablo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está citando literalmente el texto. Y Pablo termina diciendo: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. El matrimonio es una parábola viviente de la relación que Cristo tiene con la iglesia, hermanos. Pablo usa este texto y lo entiende literalmente, históricamente. Pablo dice aquí que esto es una analogía de la unión de Cristo con su iglesia. De la misma forma en que nosotros, hermanos, amamos a nuestra esposa porque es nuestro cuerpo, de la misma manera Cristo ama a su iglesia porque es su cuerpo. Y ese, dice Pablo, es un gran misterio. Y yo no lo puedo revelar aquí tampoco, ¿verdad? Es por esos motivos, hermanos, que debemos de honrar y proteger el matrimonio. No es una institución humana, no es una conveniencia o una concesión cultural de la cultura del tiempo, de nuestro tiempo, del tiempo pasado, sino que es una cosa que procede de la misma y propia voluntad de Dios. Amén. Y aquí necesito hacer un alto, un punto, no quiero dañar a nadie. Necesito hacer una salvedad, una aclaración, para no dejar a ninguno y ninguna triste, hermano o hermana. Es necesario dejar en claro que la Biblia también contempla, hermanos, aunque sin embargo el patrón bíblico es el matrimonio, también contempla, la Biblia ve el celibato como una opción, como una forma de vivir también y glorificar a Dios. Particularmente es el apóstol Pablo allá en 1 Corintios también, capítulo 7, que va a hablar de que algunas personas no reciben la oportunidad ni la vocación de casarse, pero sí la de quedarse solteros. Y esa excepción está ahí en la Escritura. Entonces, si tú no has conseguido casarte, o no tienes voluntad de casarte, o no te encuentras apto para el matrimonio, no es pecado quedarse solo. No es pecado quedarse soltero, sin casar. Y esto no quiere decir que tú vayas a estar en una actitud inferior, en una situación inferior a aquellos que están casados. Hay excepciones, como el propio apóstol Pablo nos muestra. El mismo Señor Jesucristo nunca se casó, el apóstol Pablo no tenía esposa, y otros muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia de la Iglesia tampoco se casaron. Entonces, hermanos, en resumidas cuentas, a pesar de que ese sea el patrón o la norma, existen excepciones a ese patrón y a esa norma. Y a mí me gustaría, hermanos, que los padres comprendiesen esto, y que la Iglesia comprendiese esto, y que no hagamos presión, ¿verdad?, sobre esas personas jóvenes cuando ves que pasa el tiempo y los ves que siguen solteros, y entonces comienzas a meterle presión y presión sobre ellos. No. Debemos contemplar la posibilidad, a la luz de la Escritura, de que no todos se van a casar. No todos. Y que el celibato puro no es quedarse soltero solamente, es quedarse soltero y puro. Y en ese celibato con pureza existe gloria a Dios.
Existe significado y existe sentido en la vida. Amén. Aunque el patrón sea el matrimonio, repito, existe esa cláusula de excepción en la propia palabra de Dios. Es una excepción, no es lo común, no es lo normal, pero existe esa posibilidad. Y vamos ya al cuarto punto, ¿verdad? Vamos al cuarto punto. Aquí encontramos el fundamento bíblico para los patrones distintos y complementarios del hombre y la mujer dentro del matrimonio y en la iglesia. Vamos a explicar esto. Aquí en este pasaje vemos una secuencia, vemos una manera y vemos un propósito de la creación. Quiero decir lo siguiente, hermanos. En el resto de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, y esto lo hemos visto ya cuando estudiamos la primera carta de Pablo a Timoteo, se va a establecer el papel del hombre y la mujer con base a la narrativa de la creación. La manera en que fueron creados el hombre y la mujer, la secuencia en que fueron creados, el hombre fue creado primero y la mujer después, la razón por la cual fueron creados, todo eso va a repercutir en estas enseñanzas del Nuevo Testamento. Esta va a ser la base para muchas de las cosas que Pablo va a decirnos. Y otros autores van a decir también en el Nuevo Testamento sobre el papel de la mujer en relación al hombre. Hay mucha gente que esto no les gusta, esto que estamos comentando ahora, esto que estamos diciendo y que vamos a ampliar un poquito. No les gusta, no están de acuerdo, porque no es capaz de ver el fundamento del Génesis, este fundamento que establece la palabra de Dios. No son capaces de verlo, no son capaces de ver esta justificación. Por ejemplo, Pablo cita literalmente este pasaje para decirnos que la mujer está bajo autoridad. Y está hablando de la mujer creyente dentro de la iglesia, la cual está bajo autoridad. Y por lo tanto ella no puede ejercer esa autoridad en la iglesia. ¿Cuál es el argumento que usa Pablo para esto? 1 Corintios 11:8 dice: porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Hay un orden en la creación. Primero fue creado el hombre y luego la mujer. En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, dice Pablo, sino la mujer a causa del hombre. Por eso Pablo percibe en esta secuencia de la creación, en el orden de la creación, y ve la razón por la cual ella fue creada, la mujer fue creada. La base del establecimiento fue, para establecer estas diferentes funciones, fue el orden de la creación. Hay un orden, hay una base para establecer estas diferentes funciones. Al hombre le es dado ser líder, ser cabeza de la mujer, y a la mujer ser su ayudadora, su auxiliadora. Para nosotros, hermanos, para nosotros los creyentes, esto no es una cuestión de cultura. La cultura cambia con el tiempo, la cultura se adapta. Es por eso que la gente, hermanos, continúa insistiendo en el mundo con estas cosas. Y a los del mundo esto les puede parecer algo retrógrado, fundamentalista, atrasado, oscurantista, zapados a la antigua. Eso es todo lo que vas a escuchar. Pero ¿qué ocurre, hermanos? ¿Por qué ocurre esto, hermanos? ¿Por qué la gente del mundo piensa de esa forma? ¿Por qué piensa diferente a nosotros? Porque nuestra referencia, hermanos, es la palabra de Dios y no la cultura. Ya está. ¿Tú te quieres apoyar en la cultura de la calle? Vas a terminar pensando así. Aquí todos somos iguales, hombres y mujeres, pero los dos tenemos las mismas... No. Dios dice que no. Hay un orden de creación y hay un orden de funciones. La cultura cambia en todo lugar y en todo tiempo. Pero la Biblia no cambia, hermanos. No cambia. La iglesia no se puede guiar por la cultura. No debemos guiarnos por la cultura. No ser conformistas. Bueno, vamos a dejar que esto así, vamos a dejar que prediquen las mujeres porque el feminismo es tan boga y las mujeres son iguales que los hombres y vamos a dejar que las mujeres se suban al púlpito y hagan lo que... No. No, porque nos estamos saliendo del patrón bíblico, nos estamos saliendo del orden de la Escritura, de lo que Dios establece. No podemos dejar la Biblia de lado. Porque en el momento que hagamos eso nos vamos a perder. Y empezamos con una cosita, luego por otra, y cuando te das cuenta y dices, ¿a dónde hemos llegado? Pues toda esa raíz debe ser alejado de lo que está establecido en la palabra de Dios. La Biblia, la Iglesia se guía por la palabra de Dios y es aquí donde encontramos el fundamento para decir que no creemos en la ordenación de mujeres al sagrado ministerio. No creemos en eso. No creemos que las mujeres puedan ejercer autoridad eclesiástica en la Iglesia. Tampoco imponer esa autoridad sobre sus maridos. ¿Y las mujeres qué van a decir? Las mujeres dentro de las iglesias que no quieren sujetarse a la palabra de esto es inventado, esto es machismo, esto es algo cultural de aquella época, es que Pablo era un misógino, Pablo no podía ver a las mujeres,
Esto era un punto cultural de hace 2000 años, pero hoy, en el siglo XXI, no podemos tener en cuenta esto. Hemos cambiado, las mujeres hemos cambiado. Y las mujeres han introducido el feminismo dentro de las iglesias. Y muchas iglesias las mujeres predican. ¿Por qué? Por causa de esto. Pero la Biblia no dice esto. La Biblia dice que no. Por tanto, os dais cuenta de la importancia que tiene este texto, las implicaciones que podemos extraer de aquí. Porque este relato establece aquí esa posición, hermanos. Y Dios no se mueve de ella. Ni Dios nos dijo, dentro de 2000 años apretáis un botón y reseteáis la Biblia y la actualizáis a la cultura del siglo XXI. No. La palabra de Dios es firme, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a lo que dice la Biblia si queremos que nos vaya bien. En el momento que te empiezas a desviar, perdiste el norte. Perdiste el norte. Podrás ser muy moderno, te podrán valorar como una persona, está al día, pero estás fuera de los propósitos de Dios. Dice Pablo, y esto lo vimos con detenimiento cuando estudiamos la carta a Timoteo, la primera epístola, dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Aquí Pablo está dando un argumento teológico. El hombre fue creado primero, después Eva. Y no permito que la mujer hable en público. Consistentemente los autores bíblicos regresan una y otra vez al relato del Génesis para fundamentar esta cuestión tan importante como es la relación del hombre y con su mujer. ¿Os dais cuenta? Si nos quitamos de esa base, así llegamos a donde llegamos. En quinto lugar, porque el tiempo está corriendo, este pasaje sirve para la visión cristiana sobre el sexo, que es una cosa inocente y pura, de la cual no debemos de avergonzarnos, hermanos. Hay una caricatura, un chiste que se hace de los cristianos, se les llama puritanos. ¿Sois unos puritanos? No. Los puritanos, sabéis quiénes fueron, ¿verdad? Fueron las personas que mejor entendieron la sexualidad dentro del matrimonio, a los ojos de Dios. Y los que mejor disfrutaron y vieron cómo se ejerce la sexualidad dentro del matrimonio, y no fuera. Los puritanos. A nosotros nos llaman puritanos, que el sexo es una cosa rara. Mira, Dios es quien hizo el sexo y lo hizo para ser gozado y disfrutado dentro del matrimonio. Y cuando Dios terminó de hacer eso, dijo que era bueno en gran manera. Algo maravilloso. Es una dádiva de Dios para el hombre y para la mujer dentro del matrimonio. Y esta es la visión correcta, recordando que Dios fue quien lo creó y Él le puso unos límites para ser disfrutado dentro del matrimonio. Había una ilustración que usábamos con los libros del SER, y la recuerdo porque es muy gráfica, ¿no? Es como el fuego dentro de una chimenea. Allí ves el fuego, está precioso, calentito, te excitas allí, te quedas extasiado mirando cómo arden los leños. Pero tú quitas ese fuego de ese contexto de allí y lo sacas de allí y eso puede provocar un incendio, una catástrofe. El sexo tiene su lugar dentro del matrimonio para ser disfrutado ahí. Y por eso lo que veíamos antes de las enfermedades sexuales, ¿verdad? También aplica para aquí, hermanos. Se está propagando de una manera atroz. ¿Por qué? Porque la gente usa el sexo a su antojo, cuando quiere, cuando le place, con cualquier persona. Se están muriendo más mujeres por causa de las enfermedades venéreas que por causa de lo que está llamado hoy violencia de género. Pero no se dice nada tampoco. No se dice nada. Son millones y millones de personas que se infectan al cabo del año por enfermedades de transmisión sexual, para muchas de las cuales hoy la ciencia encontró cura. Y entre ellas tenemos el SIDA. Ahora ahí se contiene, ahí se aguanta, pero aquí en España al día hoy muere una persona por causa del SIDA, solo en España. En el año 95 eran 6.000 personas al año, 10 veces más o 20 veces más. Por tanto, termino con este punto: el sexo es una bendición para ser disfrutada con alegría dentro del matrimonio, y fue para eso que Dios lo creó, y es en esas condiciones que puede ser disfrutado con mucha alegría, con abundancia para la gloria de Dios. Último punto, son 6, este es el último, porque este pasaje tiene muchas implicaciones. Podríamos dar una charla para cada una de ellas. Voy a terminar aquí con la 6ª aplicación, y sobre un asunto que es muy importante, y me alegro de que hoy estén aquí todos los jóvenes y adolescentes,
Porque este punto es para ellos, hermanos, y para sus padres, por supuesto. Son los que tienen que supervisar, tienen que corregir, qué es lo que se les está enseñando en los colegios, qué es lo que te consultan a la hora de comer, esas inquietudes que te pueden traer tus hijos o tus nietos. Pues tienes que estar atento a esas cosas, porque lo que le van a enseñar los institutos es todo lo contrario de lo que enseñamos aquí, todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Termino con esta. La identidad sexual. ¿Quién soy yo? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Qué soy? La identidad sexual es definida biológicamente, escucha, y no subjetivamente, como propone la teoría de la identidad o ideología de género. Dios creó al hombre y creó a la mujer iguales, pero sexualmente diferentes. Y esa diferencia en sus funciones biológicas distintas es la que va a permitir que cuando ellos se junten generen otros seres humanos iguales a ellos. La distinción está exactamente aquí. La biología es la que va a orientar su autoconciencia y tu sexualidad. El entendimiento sexual está inseparablemente ligado a lo que somos biológicamente, macho y hembra, hombre o mujer. Concesiones que tú escuches que te venga una persona y te diga soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Eso es una distorsión, eso es una violación, es un rechazo al relato bíblico y la adopción de una visión evolucionista y naturalista sobre los seres humanos, que no tiene nada que ver con lo que Dios ha establecido. En la perspectiva cristiana, cuerpo y alma están unidos. Dios, cuando crea al hombre, sopló en él la vida. Están unidos, por lo tanto. Aquello que es mi cuerpo es lo que mi espíritu es. Si separamos el cuerpo del espíritu, entonces será el espíritu el que va a definir lo que yo soy. Y ahí ya empezamos con problemas. Quiero ser mujer, quiero ser hombre. No importa lo que mi cuerpo me diga que soy. Mi mente me dice que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Entonces, es esa separación, separando lo que Dios unió, que da la base para que las personas digan yo biológicamente soy una mujer, pero mi identidad es la de un hombre. Me encuentro atrapada en este cuerpo no me pertenece. Eso es lo que escuchamos muchas veces, ¿verdad? Y eso ocurre porque exactamente separaron esto aquí. Aquello que Dios unió, aquello que Dios hizo fue separado. Y no digo que haya personas que sientan deseo o atracción por personas del mismo sexo. Y la solución no es entonces ajustar su identidad a su deseo. Como siento atracción, yo soy de cuerpo, soy un varón, pero en mi mente soy una mujer y pues me atraen. ¿Qué me atraen? Me tenían que atraer las mujeres. No, pero me atraen los hombres. Tengo que entonces que ajustar mi cuerpo. ¿Qué hago? Me hormono, me opero y trato de transformar mi cuerpo a lo que mi mente me dice que yo soy. Cuando lo más natural sería adaptar mi mente a lo que mi cuerpo dice que es, sin tener que hacer ninguna operación. Porque todas esas operaciones que se hacen son irreversibles y hace que aumente el número de suicidios entre los jóvenes. Hay un psiquiatra que puso un ejemplo clarísimo. Dice, si alguien viene a mi consulta, una mujer, por ejemplo, que pesa 40 kilos, con un problema serio de anorexia, y me dice, doctor, me veo que estoy como una foca, gordísima. Y el doctor la ve y le dice, tienes razón, hija mía, te voy a hacer una liposucción. ¡No! Este doctor lo que tratará es ajustar la mente de esa persona a la realidad de su cuerpo. Si tú tienes un problema, te tengo que tratar, pero que tengo que tratar tu mente. Tu mente la tengo que ajustar a lo que tu cuerpo dice que estás pasando ahora, que estás muerta de hambre, estás en los huesos. Te tengo que tratar, pero la cabecita para que se ajuste el cuerpo, no al revés. Y lo que hacemos hoy en día es al revés. No. Te operamos gratis por la Seguridad Social, te hormonamos después. Aberraciones, hermanos, aberraciones. Y esto es lo que se enseña en los institutos. Eso te lo tienen que poner a la fuerza. Y tú dices, ¿cómo es esto? Y mira, lo repiten tanto y tanto y tanto y tanto, y luego te lo ponen por los programas de televisión, por tus series, por los demás. Te lo van bombardeando y al cabo del tiempo dices, eso es normal. Yo tengo una persona que me entró por la tienda y me dijo que quería un pijama. Sí, para chico. No, bueno, pero dámelo de chica porque se va a operar y se va a cambiar. Tu hijo se va a operar y se va a cambiar con 16 años. Y tú vas a firmar. Sí. Y la madre no sabía dónde meterse. Pues así tan real como te lo cuento. Se está hormonando, ella ya se está hormonando para ser mujer.
hermanos y hermanas, en lugar de buscar justificaciones para mutilar tu cuerpo, hacer operaciones en tu cuerpo, alterar tu cuerpo, lo que debes hacer es amar el cuerpo que Dios te dio. Ama tu cuerpo, el cuerpo que Dios te dio, y sea aquello que Dios hizo en tu nacimiento, seas hombre o mujer, porque aquello que tú eres está determinado biológicamente por tu cuerpo. Tus genes te lo dicen, o eres XX o eres XY. Y eso está en tus genes grabado. Este texto de Génesis tiene implicaciones para todos estos cuestionamientos modernos que nos bombardean a diario. Si tú lo crees como palabra de Dios y como histórico, agárrate a esto. Este relato es historia, es lo que ocurrió realmente. Hay misterios aquí, hay cosas profundas, como el propio apóstol Pablo nos acaba de decir, ¿verdad? Grande es este misterio, y yo no lo puedo saber todo. Si Pablo dice eso, imagínate, ¿verdad? Si tú serías capaz de entender todo lo que se encuentra aquí. Lo que está claro, hermanos, es que esta simplicidad del relato, porque es muy sencillo el relato, muy simple, es suficiente para que tomemos una posición firme delante de estas cosas, para que la gente entienda que no hay una forma de conciliar la comprensión del libro del Génesis a partir de una lectura histórica y gramatical, como hacemos nosotros, con las tentativas de las teorías evolucionistas, humanistas o ideología de género. No hay forma, no hay manera de conciliar estas dos cosas. Porque eso, hermanos, eso nos llevará a la confusión. A la confusión. ¿Y por qué existe esa confusión? Repito, exactamente porque abandonaron el parámetro de Dios, abandonaron la referencia de Dios, le dieron la espalda a Dios, hermanos. Y estas son las consecuencias del hombre, de la confusión que reina y que predomina en este mundo, hermanos. Estemos firmes, por tanto, y termino, ¿verdad? Estemos firmes en esta revelación de la palabra de Dios para nosotros. Gracias a Dios por su palabra. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, querido Dios, ¿en qué nos convertimos, Señor? Este mundo, Señor, ha mostrado tu palabra y tú mismo has mostrado hacia nosotros tanta bondad, tanto amor, tanta misericordia, Señor. Nos diste un jardín precioso, paradisíaco, Señor, lleno de fuentes, de aguas, de árboles frutales hermosos, de piedras preciosas, con frutos sabrosos, llenos de animales de todas las especies. Tú nos creaste y nos colocaste allí, en medio del jardín, Señor. Y nosotros reaccionamos con ingratitud al desobedecerte en la persona de nuestros primeros padres, Señor. Y caímos y fuimos expulsados del paraíso. Y ahora vivimos hoy fuera de ese paraíso, en medio del caos, de la miseria, de la confusión, el desorden, el miedo, la angustia, Señor, el dolor y el sufrimiento que esto causa y toda esta confusión que trae. Por eso te agradecemos, Señor, que hayas enviado a Jesucristo tu Hijo, la luz que vino a este mundo, para iluminar a cada persona, trayendo la verdad y llevándonos de vuelta a ti, mostrándonos el camino de vuelta al paraíso, ese paraíso que nos aguarda en la eternidad y que es preparado para nosotros, Señor. Ayuda, Señor, a aquellos que están aquí en esta noche y a aquellos que están escuchando la misión a través de los canales de la Internet, y que esta palabra sea usada por ti en la conversión de muchas personas, para el arrepentimiento y el cambio de sus vidas. Nosotros también te pedimos, Señor, te pedimos especialmente por nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes, para que no sean víctimas, Señor, de esas visiones mundanas que son rebelión abierta contra ti, Señor, sino que aprendan a amar su cuerpo, que se muestren agradecidos por su cuerpo y por el sexo que tú les has dado a cada uno de ellos, y a desenvolverse con alegría y con humildad y sumisión a tu palabra, Señor. Oramos también especialmente por los matrimonios de la Iglesia, para que continúen, Señor, para que entiendan también que la santidad del matrimonio y de esa inviolabilidad del Señor, y como tú, Señor, deseas que permanezcamos unidos hasta que la muerte nos separe, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos por aquellos que están pasando dificultades en esta área, Señor, por los jóvenes que están en los institutos, en los colegios, o que vayan a ir a las universidades, Señor, que sufren ataques de los ateos, de los evolucionistas,
te pedimos que tú, Señor, los ayudes a estar firmes en la verdad y danos un resto de día en tu presencia y en tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.